Hola, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Igualmente, yo feliz de verlos siempre. ¿Cómo estás, Alex? Súper bien. Muy bien. Yo los veo muy frescos. ¿Qué andaban haciendo antes de...? Bueno, yo andaba bailando, yo estaba full dándole al baile ahorita. ¿Sí? Te veo fresco. Sí. Recuperado. Qué bueno, lo que hace el poder del maquillaje, porque estaba muy destruido. ¿Sí? Ha estado cada vez más duro el reto del baile. Sí, la verdad. Bueno, en especial ahorita esta siguiente evaluación, yo pienso que el baile es lo más fuerte que vamos a tener, entonces... ¿Y es a nivel técnico o por el tema es muy agitado? Que bueno, sigue siendo técnico, pero entre la voz y los pasos, ¿o por qué es lo más difícil? Yo diría que difícil porque es una coreografía que, o sea, como tal, los pasos no están difíciles, pero lo que hace difícil es que no para nunca de haber pasos. O sea, pam, 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 y formaciones y tal. O sea, los pasos como tal no son difíciles, te salen, pero lo difícil es como hacerlo y mantenerte y combinar todo esto con el baile y el canto. Ajá. Y sonreír. Y sonreír y meterte en el performance y todo. Entonces, sí son muchos detalles, la verdad. Sí, me imagino. Igual, estás de toda tu vida relacionado con casi toda tu vida con el baile, Alex. Igual sientes a nivel canto ya es otra cosa. Sí, claro. No, pues esta coreo, lo que decía Luigi, ¿no? Es, yo diría, la más difícil que hemos hecho hasta ahora, sobre todo porque estamos haciendo una coreografía muy distinta a lo que nos habíamos acostumbrado. También estar con el mismo coreógrafo durante 4 meses o 5 meses que llevamos, ya no sé cuántos meses llevamos. Vamos por los 100 días. Demasiados meses. 100 días mañana, ¿no? 100 días, Wow. 100 días, Pues wow. lo que quiero decir es que es muy distinto hacerlo con cultura, es una muy buena coreógrafa también, entonces sus pasos y todo son tienen técnicos y tienen que estar muy bien hechos para que se vea todo bien, entonces tienes que hacerlo todo como perfecto y aparte rápido. Y aparte tenemos que cantar mientras estamos haciéndolo, entonces... Y no tenemos tanto tiempo como teníamos antes, que teníamos... hemos pasado de 3 semanas a 2 semanas a 1 semana a media semana, porque a la vez estamos haciendo lives. Es verdad. Entonces es que no se pueden perder, por cierto, Sesiones Bravas. Sesiones Bravas. En Hype Labels Channel, por favor. Todos los martes y viernes. Exactamente, completamente en vivo además. Es que creo que eso ha hecho algo muy mágico. Sí. Cuando vas a preparar un en vivo, y yo lo viví con ustedes como host, que nos tocó ensayar y hasta le decías como, ay ya, ¿por qué tanto ensayo? Y claro, es que para que el momento de un en vivo se vea tan increíble como se ve, requiere de ensayo y ensayo. Sí, claro. Llegó un reto aún un poco más complejo. Un reto mayor. Porque además este reto con los lives también fue abrir la puerta a muchos más fans. Eso es hermoso. Esa es mi parte favorita, sinceramente. Sí, a ver, ¿por qué? Cuéntame. Pues, o sea, es muy bonito saber que hay tanta gente que te quiere tal y como eres, o sea, con tu personalidad, tus cualidades y defectos. Y me parece pues algo muy bonito el hecho de saber que en tan poco tiempo hemos creado una comunidad tan bonita. O sea, yo la verdad estoy sorprendido porque apenas en 100 días, desde que se anunció el proyecto, hemos creado una comunidad ya muy fuerte, muy bonita y genuinamente yo siento que es como muy puro lo que hay aquí y el convivir con ellas, ahí estar de frente con todos ellos, con todas las personas que están ahí, es como, wow, les quieres dar lo mismo que ellos te están dando a ti, ¿sabes? Sí. O sea, porque ellos te están dando muy bonita energía. Es que es un ciclo. Exacto. Entonces da esta retroalimentación y creo que los lives han llegado, si bien a ocupar un lugar donde ya no me da tanto miedo a la evaluación, al mismo tiempo es mucha responsabilidad el cómo me voy a presentar con los y las fans y van a pensar de mí. Nos estamos entrenando. Sí, exacto. Justo iba con eso. También. Bueno, es una manera de irlos acercando cada vez más a lo que puede llegar a ser. Que en tu caso, Alex, pues no me imagino también el temor que puede entrar en ti al momento de tener un micrófono en la mano cuando tu herramienta, si bien la usas increíble, por cierto, porque cantas brutal, pero no ha sido realmente tu fuerte. O sea, para nada. ¿Cómo ha sido este journey? Porque hay un crecimiento exponencial. Pues la verdad siento que ha sido todo un mundo. Ha sido todo un mundo porque cuando tienes algo tan bien y algo que has entrenado tanto como para mí lo que es el baile y te llevan a un nuevo lugar que es totalmente fuera de la zona de confort, o sea, ya es totalmente algo nuevo, ya no tiene nada que ver y no tengo el control de nada de lo que estoy haciendo, pues tengo que ser bueno conmigo mismo porque en el baile no lo soy. Yo soy muy perfeccionista y cuando hago algo mal pues soy como Alex.
muy mal, ¿sabes? O sea, soy muy duro conmigo igual, mismo sí. y de ahí pues lo he pasado mal, pero digo, Claro. con el canto tengo que ser muy bueno conmigo y estar orgulloso de los pasos que estoy dando y para mí cada paso, o sea, simplemente dar notas altas que antes no podía dar ya para mí es como, wow, he tenido un gran día, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces, poder salir a un live y cantar una canción aún estando nervioso, para mí simplemente el hecho de subirme a ese escenario y hacerlo, para mí eso ya es un gran paso. Creo Sí. que eso hace toda la diferencia, Alex, porque al final, con tantos años dando, en tu caso baile, en tu caso música, siento que conforme vamos creciendo en algo en lo que llevamos desarrollándonos mucho tiempo, Sí. pierdes esta ingenuidad o esta naturaleza de decir, bueno, estoy aprendiendo, me doy chance, no me frustro tanto, Sí. no me voy a desesperar conmigo mismo. Y ahorita tú lo decías, con el baile sí, Alex, ¿qué pasa? Y esto es una invitación, y obvio a todos los que nos ven que buscan sueños, ya sea parecidos o no, a no pensar desde ese lugar. En tu caso, Luigi, o sea, ¿qué pasa si, como a Alex le está pasando con el canto, tú lo vives con el baile? Pues es algo que sí vivo yo también. Y ¿Te pasa así también? O sea, sí lo vives desde, me salió este paso y te lo tomas más reglas. claro, o sea, jamás he sido bailarín profesional como Alex, o sea, mucho menos como él. Yo lo que siento que he tenido toda mi vida es como este swing, así como este swingcito así. Sí. O sea, El sabroseo. Sí El lo sabroseo. tienes, sí lo tienes. El Si sabroseo. llega a la casa, Venezuela, México. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Luigi llega a la casa y me viene y me dice, mira la coreo, ¿cómo me sale? Y empieza, y le sale brutal, o sea, tiene todo. sí, o sea, a mí lo que se me dificulta es como que justamente como Alex, o sea, me identifico mucho con él porque yo soy muy duro conmigo mismo y justamente como yo no tengo el nivel de baile que yo quisiera llegar a tener, es como, me doy durísimo y digo, no lo estás haciendo bien, ya te están mirando feo acá, no sé qué, y empiezo, mi mente es me juega muy torcido a veces, la verdad. Maldito o sea, autosabotaje. Sí, ya sé, o sea, yo creo que esa es mi debilidad. Si me preguntaras, ¿cuál es tu debilidad? Yo creo que es mi propia mente. Luigi, ¿cuál es tu debilidad? Mi propia mente. O sea, la Alex, verdad... ¿cuál es tu debilidad? Mi propia mente. Sí, también. es Sí, que es ¿verdad? así. Sí. O sea, porque yo lo he sentido. Yo cuando estoy con una buena mentalidad, estoy, bueno, a ver, venga, vamos a hacerlo, cantamos esto, bailamos esto, vamos a enfocarnos, lo estás haciendo bien. Es como, me sale todo bien, siento todo, como toda mi aura alrededor bien, pero cuando ya estoy con estos pensamientos de una vez así de que no, ya te miraron feo aquí, ya no te saludó acá, Sí. ¿sabes? Te empiezas a, no lo estás haciendo bien, no sé qué, empiezas como a hacer este mismo autosabotaje Sí, te come la cabeza. y empiezo como a tener ya un mal día todo, o sea, todo el día empiezo a estar así, como preocupado, con la mirada perdida y lo he notado, o sea, por lo menos lo he descubierto ahora lo que tengo que hacer es Salirte de ahí. salir de Sí. ahí. ¿Y qué cosas que se digan a sí mismos o que tal vez escuchen que alguien más los apoye diciéndoselas los han ayudado a salirse de ese lugar con la mente carcomida? Pues yo creo que las personas que más te pueden ayudar en esos momentos es la gente que más te conoce. Así que en ese caso yo escribo a mi familia Muy bien. y les dejo saber ya. Y les digo, mamá, no estoy, sobre todo a mi madre, mamá, estoy en esos días que ella ya conoce porque, mira, por suerte de la vida he tenido la posibilidad de pasar muchísimas cosas de baile y de programas con mi familia al lado mío y han vivido todo conmigo. Entonces es como no estoy solo, los tengo a ellos y les escribo y siempre me dicen lo mismo, mira las cosas positivas que has tenido en el día, cambia tu perspectiva, o sea, siempre intenta sacar lo mejor de ese día porque hasta los días malos te enseñan, ¿no? Sí. Y yo sí, eso sería lo que yo he aprendido y le puedo decir a la gente es que los días malos son de los que más aprendes de todos, porque no quieres volver a repetir ese error. Exacto. Y ahí aprendes muchísimo. Qué buen Sí, consejo. es el miedo a no llegar a esos días, Sí. al regaño, porque siento que crecimos desde muy niños con el miedo a fallar, porque te Exacto. castigan en el colegio, porque no te dejan salir al Exacto. recreo y tal. Entonces, errar prácticamente es de estúpidos, errar prácticamente es la mayor falta y te imposibilita aprobar o aventarte a hacer las cosas cuando errar debería de ser aplaudido. Literalmente. ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho en ustedes crecer tanto, porque ustedes se aplauden en todo momento. Lo veo en sus ensayos, lo pueden ver todos los que no se pierdan ningún episodio, por cierto, de Santos Bravos. Todos los jueves uno nuevo a las 6 de la tarde. Lo están profesando ustedes y yo quiero hacer hincapié en cómo eso va a impactar en mucha gente joven que los está viendo. Sí. En cómo
la unión hace la fuerza, pero no el cliché de dientes para afuera. O sea, es algo genuino que ustedes profesan y llevan y está haciendo que incluso crezcan tanto que es más difícil el tema de la eliminación. Porque se van poniendo a la par. Sí. Que ya me confesaron por ahí que es la palabra prohibida, ¿no? Como que La eliminación. nadie habla de eso. Da miedo decir eso. Da miedo. Y es algo, pues, justamente ayer hablamos de eso en nuestro cuarto y así estuvimos platicando de eso y es algo que da mucha nostalgia pensar eso. O sea, ya no queda más de 6 semanas estar aquí en este hermoso proyecto. 6 semanas para que, bueno, la gente que haya llegado a estar al final, pues se sepa quién es. Sí. Pero a lo que voy es que la palabra eliminación nos da miedo porque sabemos que es algo que va a llegar tarde o temprano. No sabemos quién vaya a ser el siguiente, pero lo que yo sí sé es que hay que saber disfrutar mucho lo que se está viviendo ahorita, aprender mucho de ello. Lo del error es muy importante y es un consejo que la verdad creo que les puede servir a muchos. De los errores, o sea, sé que es difícil decirlo desde aquí, pero una vez que uno lo piensa y ya está desde tercera persona observando lo que sucedió, se da cuenta de que genuinamente uno ya no va a querer volver a repetir esos errores. Exacto. Al único que le duele el error es a tu ego. Si a tu ego lo haces tantito de lado y ya, no llores, al rato te atendemos, ese mismo ego sale con fuego del escenario porque es meramente el ego el que se apachurra. Exactamente. Y sí, o sea, bueno, es la palabra prohibida porque Y también porque somos, pues al final llevamos literalmente 100 días juntos. Es que es muy loco, o sea, que nos queremos mucho todos y sabemos... Más de 100 días. Claro, y sabemos que esto al final es, pues sí, al final del día es una competición para ver quién queda. Nos volvemos pero lo hermanos. bonito es que nadie tiene esa mentalidad de decir como... vamos a competir entre nosotros. Tenemos la mentalidad de vamos a hacerlo cada día lo mejor que podamos cada uno. Y ya que ellos decidan. Que la vida decida, o sea, que ellos decidan, no es cosa nuestra, ¿sabes? Exacto, y creo que eso es bien importante. Y el famoso consejo, o como el libro de los 4 acuerdos, de no te tomes nada personal. Exacto. Y es que suena tan cliché, pero es tan real. Sí. Al final puede ser maravilloso, pero tal vez justo ellos mismos, coaches, vieron en ti, artista, algo más como ser solista. Sí, o claro. que estés sí en una banda, pero a lo mejor de rock, ¿no? Y, o sea, nunca sabes. Exacto. Si simplemente no era el momento adecuado y ya piensas, no, ¿qué será de mí? Esto no, ¿qué va a ser de mi vida? Si no estoy en este proyecto, ¿qué voy a hacer? Exacto. No. Y creo que ustedes tienen muy claro que justo no va por ahí. Va de que, bueno, pues al final sí has demostrado todo y tenemos la suerte de que pues todo el mundo está viendo esto y todo el mundo va a tener gente que nos siga, que eso es también increíble, que se lo va a llevar todo esto que estabas plantando, o sea, el día de mañana lo recogerás de una manera u otra, ¿sabes? Pero Exacto. va a pasar. Lo recogerás. Exacto. Es una palabra muy importante porque refiere para mí mucho, y no sé si para ti también, Luigi, el tema de estar sembrando. Sí, y que al final nada es una derrota si piensas que en su momento, tal vez no el día que tú quieres, caprichoso. Exacto. Me conmueve mucho escucharlos como siempre y ver que su crecimiento al nivel vocal, a nivel baile, es gigantesco, pero aquí adentro yo ya los consideraba grandes, bueno, cada día los considero más grandes. Y estoy segura que todos los que ven los podcasts también, muchísimas gracias por apoyarnos y estar viendo los podcasts de Santos Bravos. Por favor, síganos en todas las redes porque hay cada vez más carnita, más material, @Santos_Bravos y en Facebook como Santos Bravos Oficial. Vienen cosas cada vez más fuertes, así que no se lo pierdan. Luigi, Alex, yo soy Pamela Vogel, nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos.